queríamos hablar y con ninguno podíamos hablar. Ni Julio Miranda ya había reconocido la derrota y estaba durmiendo, se lo buscaba por todos lados, ni me imagino que insisto que lo podía encontrar. Recién lo despertaron. Forma parte de los chistes que no voy a contar, de los chismes que no voy a decir. Bueno, digo yo, no estaba, lo despertaron a media mañana o a la mañana diciendo che, ha ganado, y Ricardo se despertó con esa famosa frase que después tuvo mucha trascendencia, que fue me acosté gobernador y no sé cómo te levanté. Bueno, nada, me parece interesante contarles esa anécdota que cómo en nuestro fervor, en el trabajo de la prensa de un momento de elecciones, la vida misma y los hechos mismos van marcándonos cambios y cómo esta elección de 1999 creo que aún trasciende en estos tiempos más allá de los que estamos vivos y podemos llegar a contar estas cosas. Nada, en esta posición de moderador, y como todos tenemos miedo que se peleen ellos dos, no sé si se van a pelear o no, pero entonces yo que me he puesto en el medio voy a tratar de que cumplan un tiempo determinado, que cada uno exponga lo que pueda hacer, que no sé, estoy haciendo así, va a la derecha, larga vos esto, después Ricardo, después que haya un tiempo para... Siempre de derecha. Bueno, entonces cámbiense. Pero está todo mezclado en mucho tiempo. Después les doy de nuevo unos tiempos para que se refuten y después les voy a pedir que si alguien quiere hacer preguntas lo haga por escrito y me lo acerque para que yo les pueda hacer las preguntas a Sisto y a Ricardo. ¿Okay? Te doy la palabra. Bueno, bienvenido a todos. En verdad me pegó muy fuerte la frase de que se siente como en un club de jubilados, Federico. Él es mucho mayor que yo, lo entiendo, pero independientemente de ello, sí, algo de nostalgia hay en todo este evento, ¿no? Y veo por la edad de los que están escuchándonos que mayoritariamente hay un público adulto. Hubiera sido muy lindo, pero muy lindo, la presencia de gente más joven. Porque cuando venía para acá digo, ¿de qué voy a hablar? Y voy a hablar en función de la gente que yo mire. Cuando mire a la gente voy a ver qué reacciones tienen y voy a tratar de darle al auditorio de alguna manera el contenido que creo o percibo ellos han venido a buscar. Entonces, tenía dividido mi pensamiento en dos partes. Una primera, que era una narrativa de mis sensaciones de aquel momento. Como todas, subjetivas. Pero creo que era un aporte a este ámbito contarles cómo viví yo individual y personal y subjetivamente aquel día que en mi historia personal es el día más importante de mi vida política, por lejos, y que derivaría en un montón de circunstancias futuras. Fue una especie de match point, como la película de Woody Allen. La pelota estaba en el aire, cayó del lado mío, y al caer del lado mío, esto significó que un par de años después tenía que estar al frente de la provincia en medio del 2001, con todo lo que pasó. Y bueno, fue un instante decisivo, fue el instante más importante de mi vida política. Entonces quería contarles cómo lo viví, aquellas jornadas muy cargadas de tensión. Pero cuando hablo de tensión, no lo hago referido a una cuestión bélica, sino de que el accionar político siempre es pasional. Quien no tiene pasión, quien no tiene sangre en las venas, que no se dedique a la política. Esto es pura pasión. Entonces, la primera parte era explicar de alguna manera mis sensaciones. La segunda parte, si que hay alguna segunda parte, trataré de explicar por qué creo que ganamos y por qué creo que perdió Ricardo. ¿Correcto? Dejando de lado el proceso electoral en sí, sino qué enorme cantidad de acontecimientos debieron confluir dentro de nuestras fuerzas, dentro de las fuerzas de Fuerza Republicana, para que se diera el resultado que se dio. Entonces, yendo primero a las sensaciones, les cuento la verdad de la historia, que empieza el día anterior a las elecciones en el Café La Cosechera. Día anterior a las elecciones, el Café La Cosechera, Hugo Aime, nuestro ejecutador oficial, Antonio Guerrero y yo. Y me dice Hugo Aime, no sé cómo darle la noticia a Julio Miranda.
mis encuestas me están dando una derrota importante, entre 10 y 12 puntos. Y le digo yo, pero yo no percibo esa sensación. Bueno, es lo que dicen las encuestas. La única cosa extraña que hay es que cuando sumamos los sublemas, las intenciones de voto de los sublemas, están ganando por 2 puntos. Pero evidentemente Ricardo es mucho más candidato que Julio. Ahora, este esquema nuevo de los sublemas, que era la segunda elección que se jugaba, estaba dando un resultado distinto. Ese fue el primer esquema. Y digo, mirá, lo peor que podemos hacer es ocultarle la verdad a Julio. Fuimos, lo vimos. Para mi sorpresa, Julio ni mosqueó. Ni mosqueó. Se dio por perdido con una tranquilidad franciscana. Yo estaba que saltaba. Me dice, y bueno, Sisto, ¿qué va a hacer? Será para la próxima. Esto ya lo predispuso anímicamente a él. Tanto que al día siguiente llego a la casa de él, todavía estaba casado con su primera mujer, después se separó casi de inmediato. Llegamos a las 6 de la tarde. Cuando llego a las 6 de la tarde, un cortejo fúnebre era poco. Me dice, perdimos por 17 puntos. Le digo, pero Julio, si no han abierto un voto. Bueno, la encuesta de boca de urna. ¿Se acuerdan la famosa encuesta de boca de urna? Tengo 17 puntos. Pero Julio, esperemos. No. Perdí. Nos fuimos a un bar en el Parque 9 de Julio. Y en el bar Parque 9 de Julio, contra mi opinión y contra mi fastidio más profundo, Julio Miranda hace una conferencia de prensa. Y le manda saludos al futuro gobernador. Todo, un dato de la realidad, de cómo estaba él. Y describe la situación real. Yo, muy consternado, había puesto una garra bárbara en esa elección, tenía realmente muchas ilusiones. Vuelvo en auto con mi mujer hacia mi casa. Previo a mi casa, antes de llegar a Yarabuena, vivía mi mamá. La busco a mi hija, que es la que me termina salvando la elección. Mi hijita tenía 4 años y en aquel momento de tanta pasión política, el apellido Bussi para nosotros era Satanás, era la contra, ¿te imaginas? La grieta. Era la grieta de aquel momento. Hoy termino siendo amigo de Ricardo, miren la vuelta a la vida. Pero en ese momento era muy fuerte. Y cuando llego, la alzo a mi hija calladita, llegamos a casa y se me larga a llorar. Dice la Abu Marta que perdimos. Y el llanto de ella me destrozó. Para colmo, la televisión, un ex amigo, luego reconciliado, en televisión dice que se presenten los mariscales de la derrota. ¿Dónde están Julio Miranda y Sisto Terán que no aparecen a dar la cara en el partido? Cuando hice eso yo ya dije, bueno, Silvana, agarrá, vamos ya, pero no vamos al partido, vamos al búnker que estaba en la calle Junín, lo llamo al Cabezón Guerrero y lo llamo al Gordo Batic, y muchachos, vamos acá, no podemos aparecer por ningún lado, pero yo voy a hacer una conferencia de prensa, voy a dar la cara, me voy a hacer responsable de todo, vamos a ver los cómputos, vamos a ver cómo que lo pasa, pero no se rinde nadie quien no pelea. Y cuando hago eso, le pido a mi amigo Yayo Carbonell, que era el apoderado nuestro, que se apersone en el correo y que vaya al correo y vea cómo venía el cómputo de los telegramas. Porque para colmo, una cosa rara, los primeros telegramas que empiezan a llegar del interior, no de la capital. Entonces empiezan a dar un resultado electoral donde ganamos por un montón, pero obviamente que sabíamos que eso no reflejaba la realidad, pero sí nos instaba a discutir y a pelear y estar cerca del cómputo de votos. Para aquellos que no conocen, la posibilidad de interferencia era nula.
porque lo único que se hacía, se llevaban los telegramas y los cargaban un grupo de señores respecto a los cuales uno no tenía ninguna posibilidad de acceso. Por el lado de Ricardo estaba mi hoy también amigo Héctor Viñuales, mi contador. Él era el que estaba en el correo, y estaba Pablo Walter, alguna vez discípulo mío y en ese momento muy enfrentado a mí, y ahora creo que está enfrentado a vos, ya no sé. Pero bueno, lo dejemos ahí. La cuestión es que yo, aprovechándome de esa amistad que tenía con ellos, les decía, che, cuéntenme cómo va la cosa, cómo la llevamos. Y veo que el cálculo, en la medida que iban entrando la cantidad de mesas versus la cantidad de capital, te iba dando una proyección colindante con el empate. Esto se iba a definir por el canto de una uña. Entonces, desesperado, empezó a llamarlo Julio Miranda. Curiosamente me atiende Julio. Digo, Julito, venite que estamos ganando. Andate a la puta que te parió. Y me corta el teléfono. Y no me atiende más. Pero no me atiende más. Ese sí que se acostó de una manera y se despertó de otra a las 10 de la mañana. Bueno, el hecho de que pasé una noche memorable de llamadas, idas, vueltas con mi mujer. Hubo un momento de tremenda tensión porque nos llega el rumor de que la gente de Fuerza Republicana iba a quemar las urnas que estaban en el jugón electoral que estaba cerca del predio ferial, que iban a quemar las urnas encabezados por un ex jefe de policía que era candidato a legislador contigo, que era Vélez, no sé si te acuerdas de él, que era Roberto Vélez, era el jefe de la policía, tenía la custodia de las urnas y decían que iban a eso. Entonces yo llamé a los sindicalistas y a los tipos más pesados del peronismo, pónganse ahí, defiendan las urnas. Mucho de fábula de haber habido todo eso, pero era la sensación que sentíamos, que nadie sabía por dónde se estaba definiendo esto. El hecho es que a las 4:30, 5 de la mañana, había hecho ya una llamada a la Gaceta, che, no se apuren, varias. La Gaceta en ese momento, sorprendentemente, creo que fue la única vez que me hizo caso, y tuvo la gentileza de tener esto que acaba de contar Federico Farman, de ir partiendo el diario para dar la posibilidad de lo que fuere. El hecho es que a las 4:30, 5 de la mañana hablo con Héctor Viñuales y Héctor me dice, mirá, y está dando ahí, van a cerrar las urnas, te vean, porque el escrutinio, que es otra cosa que a veces no saben los neófitos, el escrutinio provisorio no tiene ningún valor, es un recuento de telegramas que se apuntan, se ajustan, y en un punto dado, nunca se llega al 100%, se da por cerrado. En el momento del cierre nos daba una ventaja, creo, cercana a los 1.800 votos. Frente a eso, ya 6 de la mañana, yo digo, che, no me pueden arrebatar el triunfo. Yo ya estaba sentado en la silla. Entonces digo, ¿cómo hago? Porque no me cree nadie. Acá ya se había festejado, ya los diarios nacionales lo daban ganador a Ricardo, ya había todo. Entonces, ¿cómo hago para revertir este proceso? Yo tengo que generar un hecho político que me permita defenderme. Entonces, lo llamo Ramón Ortega. Y luego Ramoncito, 6 de la mañana, me atiende, milagroso, y me dice, y le digo, Ramoncito, ganamos. ¿Cómo que ganaron? Sí, ganamos. Necesito que vos, que sos candidato a vicepresidente, te vengas ya mismo a Tucumán con Eduardo Duhalde. Vamos a hacer un acto a las 5 de la tarde en el partido. De todo esto Miranda ni ha noticiado, dormía el sueño de lo justo. Me dice, bueno, ya lo hablo a Duhalde, pero dame un segundo. Lo llama a Duhalde y Duhalde me llama. En aquel momento no había celulares, era todo un engorro la comunicación. Y Duhalde me llama y me empieza a poner 1.000.000 de excusas. No querían estar asociados a lo que no sabían si era o no un error electoral. Entonces me pone el pretexto que muy poca gente sabe, y me dice, mirá, haz esto, iríamos con mucho gusto, pero tengo un compromiso de fierro con el gobernador de Santa Cruz, que me voy a verlo a Néstor Kirchner de Santa Cruz, tengo un acto de campaña, no puedo acompañarte.
Y se lo llamo a Néstor Kirchner. 6:30 de la mañana. Me atiende, yo no lo conocía. Digo, mire, señor gobernador, le acabamos de ganar a Bussi, pero nadie nos cree, necesitamos que vengan, me dicen que usted es el obstáculo, porque culpa del acto que usted tiene organizado en Santa Cruz, ni Duhalde ni Ortega van a estar conmigo hoy a las 6 de la tarde, y no tengo a nadie, no tengo al gobernador, no tengo el apoyo de nadie, estoy desesperado por decir gané, y nadie me escucha. Y el tipo me dice, ¿ustedes le ganaron a Bussi? Sí. Ya suspendo todo, yo voy con ustedes. Y la gente no se acuerda que ese mismo día, 7 de junio, a las 6 de la tarde en el Partido Justicia Electa celebramos la victoria con un acto improvisado. El acto improvisado lo hicimos en una tarima en la calle y estuvo presente a mi diestra Eduardo Duhalde, a mi siniestra Ramón Ortega y en alguna parte Néstor Kirchner. De ahí en más, y Julio Miranda, no, bueno, Julio Miranda irrumpió después. Julio Miranda a las 10:30 de la mañana me llama y me dice, Sisto, me están llamando de todas las radios, ¿es cierto que ganamos? Y le digo, sí, Julio, ganamos, venite. Realmente él en ningún momento de todo el proceso estuvo. Se dio ese fenómeno, obviamente después llegarían todas las impugnaciones que quería Fuerza Republicana, que derivaron en un conteo urna por urna, voto por voto que hubo que hacer, que duró como 40 días, por lo cual la definición de la gobernación no fue esa noche, fue como 40 días después, donde en un recuento la ventaja se extendió de los primeros 1.800 votos a cerca de 6.200 votos, se agrandó. Producto, en buena parte, creo yo, de la mejor pericia de nuestros fiscales en relación a los fiscales de Fuerza Republicana para la defensa del voto. Eso lo había aprendido yo en una elección de parecidas características donde el Cabezón Guerrero le gana la senaduría provincial a Juan Luis Pérez en el año 85. Pero yo fui nada más que como observador al recuento de votos, porque tiene toda una serie de pequeñas juridicidades que te permiten impugnar esta mesa, aprobar esta otra, y de ese pequeño juego te permite mejorar tu performance electoral. Sí. Culmino solamente, Ricardo, diciéndote que esa noche el principal sorprendido de la victoria fue Julio Miranda. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Bueno, buenas tardes. Qué difícil hablar frente al doctor Topa porque seguramente él tenga mejor memoria que yo y participó de todos estos eventos, y también el exministro Franco Fogliata. Cuando vine acá sabía que no iba a ser un debate, con Sisto tenemos una relación de muchos años, y tampoco venía yo con la actitud beligerante, porque en definitiva venía acá a reconstruir una parte de la historia que la tengo bastante olvidada. Yo era joven, Sisto no tenía tantas canas. Ninguna. Y Federico usaba colita. Así que pasó mucho tiempo. Yo quiero, para contextualizar la situación, contarles brevemente que el peronismo había ganado 2 mandatos desde 83 y después de intervención... No, después vino Ortega, claro, antes de intervención Ortega. No. Post-intervención. Claro, el peronismo ganó 2 elecciones, hubo una intervención que estuvo Chilla Arauz y luego estuvo Ramón Ortega. La elección de Ramón Ortega para nosotros fue una elección muy dura y nosotros sospechamos corrupción también, sospechamos fraude electoral. Quedó eso en el anecdotario, pero lo cierto es que al contrario, determinó más significativamente el enfrentamiento que había entre ambos bandos, digamos, Bueno, así fue como en el 94, sí, como en el 94 se produce la reforma de la Constitución, ¿verdad? 94. El peronismo la impulsa para lograr... No, el 90, el 89, eso es previo. La Constitución del 90, el 94 es nacional. El 89 ganan las elecciones comisionales ustedes. Claro, el peronismo había planteado la necesidad de reforma con objeto de lograr la reelección de los cargos, cosa que estaba prohibido. Y cuando gana Bussi, lo impide. Y eso, bueno, esa serie de eventos
más lo que venía, por supuesto, del proceso de reorganización nacional, han hecho que se genere una fisura muy importante. Y eso repercutió mucho, lo cuento porque repercutió mucho en el gobierno de Bussi. Antes de asumir Bussi y ya electo, la legislatura que se iba ocupó todos los cargos de control. Y el más importante de todos era el Tribunal de Cuentas. Eran 3 dirigentes peronistas. Y fue un Tribunal de Cuentas justamente uno de los... Yo creo que definitivamente fue quien obstaculizó seriamente todo el gobierno de Bussi. Había muchas operaciones, el peronismo estaba muy beligerante, se le respondía del otro lado, por supuesto, nosotros sabíamos lo que era defender el poder. Y bueno, así transcurrió el gobierno, lo llegaron a suspender por 60 días a mi padre, porque no había declarado una cuenta en Suiza de $100.000. Se hablaba de millones, ¿no? Y se hablaba de un patrimonio de mi padre espectacular que nunca tuvo. Se mintió mucho en toda esa situación y Bussi fue suspendido al postre por 60 días, cosa que cumplió a rajatablas, a pesar de los rumores que había en esa época, que se iba a meter la policía en la legislatura, que iba a destrozar todo. Mi hijo fue, quizás por ¿cómo decirlo? Por la fe de los conversos, era exageradamente democrático para tratar de ocultar o de borrar, si se quiere, su época militar. Y bueno, respetó todas esas instituciones, todo lo que se puso en juego y tuvo un gobierno muy trabajoso. El asunto es que llegamos a la elección, Bussi, como tenía una estrechísima relación con la policía provincial, y reitero esto de la fe de los conversos, no quiso dar en custodia el comicio a la policía y se lo dio a la gendarmería. Es un hecho puntual y determinante porque la gendarmería estaba comandada por Caleñú y Miranda lo puso a Caleñú inmediatamente de ministro de gobierno, ministro de seguridad. No, de jefe de policía. Jefe de policía. Ah, de jefe de policía primero. Duró poco. Sí. Sí, después vino con Perón. Pero la Gaceta lo tumbó. ¿Te acuerdas? Sí. Con un accidente de auto. Acuérdate del accidente de auto. El asunto es que efectivamente Caleñú fue quien custodió todas las urnas, el proceso electoral. Bueno, vino la elección, ganábamos por paliza, todas las encuestas nos decían. Estaba particularmente Ibope y Naús, eran 2 encuestadoras del momento. A nosotros nos daban semanalmente el humor social y ganábamos siempre por 10 puntos de diferencia. Llegamos muy tranquilos al acto comercial, pero parece que Campero, por vos esa es mi interpretación, ¿no? Campero hizo una muy buena elección. Hizo mucho más de lo que se esperaba de él a costa nuestra. Eso puso en alguna situación de paridad, no digo paridad, pero se acercó mucho el peronismo. Y esa situación de que se haya acercado el peronismo más otros eventos como el corte de luz durante 2 horas en el Correo donde se hacía el escrutinio. Donde se hacía el escrutinio se cortó la luz. Qué casualidad. Y el que estaba adentro escrutando era el Cabezón Guerrero, que insisto lo recuerdo con cariño. Yo recuerdo como uno más oscuro de la política tucumana. Bueno. Cada uno tiene su historia. Sí. Y además de eso, como si eso fuera poco, el presidente de la Junta Electoral era el doctor Dato, que después fue diputado nacional por el peronismo. O sea, era clarísimo como el agua. Había vivido un fraude fenomenal y se estaban repartiendo el poder a aquellos que habían participado de semejante trampa. Bueno, creo que esa fue la combinación de factores. Hubo, en el escrutinio definitivo, hubo mucha tensión y de repente se llevó cuento un chisme, se llevó la chancha Ale y le tiraba cohetazos a los pies a mis fiscales. O sea, salieron disparados mis fiscales. No era que eran más eficientes los del peronismo, no había de fuerza republicana directamente porque salían disparados. Hubo mucha tensión, mucha tensión. Bueno, es todo lo que yo recuerdo, no mucho más. Me sentí muy mal, por supuesto, absolutamente mal. Durante mucho tiempo estuve muy afectado. Es cierto que Miranda reconoció la victoria, también lo hizo Campero, mis dos contrincantes aceptaron la derrota. Y después vino todo esto, ¿no? Miranda, que bueno,
todos recordamos el gobierno de Miranda por Barbarita, pero debo decir que Sisto fue un puntal fundamental en el gobierno de Miranda porque se hubiera caído a pedazos. Era un hombre que no estaba preparado, que no le interesaba el gobierno, estaba más tiempo en Buenos Aires con Guerrero que en Tucumán, y Sisto se tenía que hacer cargo de todo, es verdad. Bueno, creo que no tengo mucho más, es un recuerdo. La verdad que... Perdón, vos tenés lo único que... A ver, me encantó la posición de Ricardo, porque indica la sensación que él tenía, ¿correcto? Creo que algunos de los hechos llegan distorsionados por el paso del tiempo. Y uno fue distorsionado con alevosía y premeditación por el protagonista del mismo, que es el Cabezón Guerrero. Mintió. El Cabezón Guerrero no estaba en el correo, no estuvo nunca en el correo, estuvo toda la noche conmigo en la calle Junín. Están todas las tácticas, están todas las cosas. Te lo digo con toda... Podés preguntarle a... Está el Gorro de Herodes. Pero no estaba el Cabezón Guerrero. El Cabezón Guerrero estaba conmigo toda la noche. Y el Gordo Bati también. Y no hubo corte de luz en el correo. Yo no recuerdo, apelo a la memoria de... No, estás apelando a una mala memoria. No hubo corte de luz, hubiera sido motivo de escándalo. Lo que pasa es que el Cabezón Guerrero tenía una actitud siempre de jactarse de ser un tramposo profesional. Y en todos lados eso le daba una cierta aureola de invulnerabilidad. Y era un angelito. Pero la verdad que yo creo que no tuvo ninguna definición sobre el particular, ¿no? Eso como mera anécdota. Sobre lo otro, en su momento, que dije que quería explicar por qué creo que ganamos y por qué creo que perdiste. Yo creo que nosotros ganamos porque el atributo esencial de Julio Miranda, hoy le hago un homenaje sentido, más allá de que sí realmente no tenía una vocación de ejercicio de poder, él sí fue un gran armador político. Tuvo la virtud de unificar el peronismo detrás de su persona, que estaba absolutamente fragmentado y dividido. Acuérdense que estaba el bando de Luis Gila Rivas por un lado, el bando de Julio Miranda por el otro, y eso parecía insoslayable. Entonces Julio inició un proceso virtuoso de cooptación del poder dentro del peronismo. Primero hizo un trabajo por el cual le quitó la senaduría nacional a Luis Gila Rivas, dándosela a Ramón Ortega. ¿Se acuerdan ese episodio histórico? Eso le quitaba poder de fuego a su adversario. En segundo lugar, se presentó de candidato a presidente del Partido Justicialista y le permitió ganar a Díaz Lozano la presidencia del Partido Justicialista y se quedó con el Partido Justicialista. Y en tercer lugar, convocó una interna partidaria donde le ganamos el 28 de marzo, otra fecha muy importante de mi vida personal, a Renzo Signigliaro y a Bernardo García Hamilton y Falú, que eran los candidatos internos. Eso permitió de alguna manera cohesionar la tropa propia. Te puedo acotar que además para su popularidad buscó la presidencia de Atlético. La presidencia de Atlético, que era otro ámbito. O sea que hizo, él desde el punto de vista de lo político hizo los deberes que debía hacer para reafirmar lo que era un rejuntado que estaba totalmente diseminado. El peronismo no solo había perdido con Bussi las elecciones del año 95, sino había perdido las elecciones de convencionales constituyentes nacionales del 93, había ganado esforzadamente las elecciones del año 91 con Ortega, en las elecciones a las que vos haces referencia, y en las anteriores había ganado las elecciones a convencionales constituyentes del 89, por lo cual el busismo de las 6 elecciones previas viene ganando 4 o 5. Entonces era una fuerza política importante. El segundo, entonces yo creo que Julio Miranda hizo todo ese esfuerzo. El otro hecho que pasó es que hubo evidentemente un fuerte esmerilamiento de la figura de la gestión de Bussi, que sufrió fuego amigo y fuego enemigo. Fuego amigo porque empezó a producirse una serie de divisiones internas que se plasmaron en su momento dentro fundamentalmente de la legislatura de Tucumán, que se plasmaron y que marcaba disidencia porque había una gran predilección de un grupo importante de legisladores por la figura de Raúl, que era muy querido por ellos y que tenía una participación importante.
En segundo lugar, para mí fue una cosa muy extraña la decisión de que el candidato a vicegobernador tuyo sea Oscar Paz. Porque Oscar Paz, por una razón que no alcancé jamás a entender, no le hicieron llegar los recursos para el pago de los salarios municipales el último mes o los 2 últimos meses previo al comicio, lo cual generó que el municipio estuviera en una fuerte situación de tensión que era inexplicable. ¿Cómo era posible que siendo el candidato oficial tuviera... Quizá esto se remontaba a una vieja historia de una interna, que fue la única vez que el partido le desobedeció al general, entre Germanó, que era el candidato del general, y Oscar Paz, donde de alguna manera Oscar Paz se impuso a Germanó, y quedó algo, porque no entendíamos desde afuera cómo era posible que al principal alfil que tenían, que era el municipio de Tucumán, los descalzaran desde el punto de vista salarial. Esa suma de cosas, añadida al hecho de que Rodolfo Campero se sentía gobernador y hizo una performance electoral fenomenal. La gente no sabe que Julio Miranda, en su afán de construir una opción que le ganara a Bussi, antes de ofrecerme la vicegobernación a mí, fui el último colejón del tarro, se le ofreció primero a Rodolfo Campero. Lo discutieron dentro de la Unión Cívica Radical, si hay algún radical lo puede conocer el hecho, y no quiso. Y la segunda opción fue Bernardo García Hamilton. Cuando ya se quedó sin opciones, porque los dos le dijeron que no, Fue al descarte. fue al descarte y fue el descarte que terminó llevándose el premio. No, Bernardo se presentó con Carlos Cisneros internas. No, con Ricardo Falú. Fue a la interna. Él antes quiso hacerlo vicegobernador. Cuando estábamos armando la fórmula. Hoy pasaba por la puerta de frente a la maternidad donde se juntaba Julio. Y en fin. Y creo que el peronismo no ha sido para con Julio lo suficientemente agradecido. Porque más allá de todas las características variopintas del personaje, fue para el peronismo un personaje bisagra. Antes de Miranda y de la elección esta histórica del 6 de junio, el peronismo era un partido en vías de extinción. Yo veo a veces la soberbia de algunos de mis contemporáneos peronistas que creen que estamos abonados a ganar elecciones por los siglos de los siglos, amén, que no recuerdan que en el pasado reciente se habían perdido varias elecciones a manos de Fuerza Republicana y que la que ganamos nosotros la ganamos por 1.800 votos y que luego terminaremos ganando por 47.000 con Alperovich hasta llegar a los famosos 280.000 de la última elección. Pero eso ha sido un proceso que se inició con una persona que fue Julio Miranda, que amalgamó la estructura política que era necesaria para poder ganar. De ahí las circunstancias, las paridades fueron dando la posibilidad. Y en lo personal yo le quiero muchísimo porque dio la oportunidad de cumplir el servicio de la provincia de Tucumán, del cual yo estoy íntimamente más satisfecho y orgulloso, y del cual he sido absolutamente vilipendiado, criticado y abominado por muchísima gente, que es el de haber manejado la crisis del 2001 prácticamente al frente de la gobernación, y pudimos sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino que nuestro ministro de Economía y nuestro ministro de Gobierno ganaron las elecciones con una amplitud de votos mucho mayor que la nuestra. Fue todo un proceso. Le pasamos la palabra a Ricardo. En aquel momento el resultado final fue 217.852 votos para Frente Fundacional, para el peronismo, Fuerza Republicana 211.033, es decir, 6.000 votos de diferencia, y la elección que ustedes destacan son los 136.000 votos de Campero. Sí. Bueno, no sé, no está Julio Miranda, pero a mí me quedan algunas cosas, creo, comparto con lo que dice Ricardo, que el peso del gobierno lo tuvo Sisto. A mí me hacía mucha gracia porque Miranda decía: yo estoy tranquilo porque su gestión centralmente, su preocupación era pagar los sueldos y apagar las gomas quemadas centralmente de los municipios. Ahí aparece después el famoso pacto social que algunos pueden conocer, que es administrarle los dineros a los municipios del interior, y que terminó siendo una herramienta política que aún hoy se utiliza desde el poder. Distorsionada, ¿no? Sí, pero
la decisión que fue de Alperovich concretamente, y creo, permíteme que acote algo, la mala o la ruptura del romance de alguna manera del peronismo con Julio Miranda es Alperovich, es decir, cederle un poco el poder, el exagerado poder que le dio a Alperovich. Y una cosa que me queda a mí desde el lado periodístico era a veces a las 10 de la noche, a las 11 de la noche caer a casa de gobierno porque el gobernador quería decir algo o hacía algunas declaraciones. Y entonces Julio Miranda me cuesta un poco porque no está, pero me decía, yo lo que quiero decir es que vamos a pagarle los sueldos a los municipios, vos ponés lo que quieras. Hermana frase. Y yo tengo un respeto y además corriendo sobre mis espaldas en los próximos días de que le tenía que inventar las palabras al gobernador. No, Julio, te pido por favor que me digas qué querés decir. Vos ponés lo que quieras. Yo quiero que, tengo este ejemplo, cualquier ejemplo, pero doy el ejemplo de esto del pago del municipio. Y era muy difícil porque terminaba, Miranda lo que le preocupaba era un poco de que necesito. Era el amalgamiento de su equipo de trabajo y nada, es decir, ¿no? La gestión caía especialmente en su ministro y en bueno, no sé, Ricardo, otra palabra. No sé si querés un poco lo que ha dicho, decía Cinto. No, yo ahora te quiero corregir a vos. Dale. No, pero no, seguí, Ricardo, por favor. No, por favor. No es corregir, es añadir, estamos casi coloquialmente hablando de lo que son la chismografía, de lo que es el ejercicio del poder. Creo que hay algunos elementos que son importantes también. Uno de los actores importantísimos de la elección fue Raúl Topa en aquel momento también. Recuerden que fue probablemente el candidato a intendente más votado de la historia de Tucumán en términos relativos. Y sin embargo eso no se reflejó en el acompañamiento del voto a la fórmula de gobernador. Había una importante corte de boleta, no direccionado, porque a veces a mí me pasa que la gente dice, mandaron a cortar el voto. No mandan a cortar el voto, la gente hace sus asociaciones por X, Y o Z. En la época de Oligela de Valle Rivas, candidata contra tu padre, nosotros ganamos la elección a legisladores. Tuvimos 25.000 votos más que Fuerza Republicana y sin embargo perdimos por paliza la elección a gobernador. Creo que algo así pasó y también esa no transmisión del voto de Raúl Topa en Capital hacia tu fórmula fue otro de los elementos que llamó la atención. Y controlaban la legislatura. Controlaban 20, 18 legisladores. 14, 20, 18 y 2, Raúl. 20, 18 y 2. No, en la legislatura de Topa no. No, en la legislatura de Topa no, eran 14 republicanos. 14. Sí, había quebrado usted. Después ya estaban los radicales, después estaba Rija, estaba varios que fueron con alguna argucia y habilidad. El amigo Raúl Topo consiguió la mayoría necesaria. Pero lo que yo te quería corregir, que es anecdótico, que muy importante, es que el tema del pacto social no fue un invento de Alperovich, fue un invento mío, ¿no? Esto yo quiero reivindicarlo. Yo en aquel momento... Vos sos el culpable. Sí, pero en aquel momento tenía una finalidad loable filantrópica, que era la siguiente. Recuerden, todos los municipios estaban quebrados y no podían pagar los salarios. Inclusive en aquel momento había un republicano que era Calel Ossi, que tenía el municipio de Juan del Río Salí. No tenía ninguna posibilidad de pagarlo. Y tenían administraciones muy desastrosas, la gran mayoría, con un enorme empleo maligno, etcétera, etcétera. Entonces el pacto social lo que hacía era, le decía, le vamos a pagar los sueldos, pero cortamos acá la planilla salarial, no pueden nombrar nueva gente, etcétera, etcétera. Y eso que empezó como una cosa liviana y que se mantuvo durante toda la gestión de Miranda, se sofistica en la época de Alperovich, donde el pacto social se incrementa a valores que termina generando un proceso de cooptación de las voluntades ajenas
al punto que en un momento dado llega a tener los 18 legisladores, aunque hubieran sido elegidos por otros partidos. A eso es lo que es una aclaración importante, ¿no? Vale la aclaración de Cito, pero yo voy a reivindicar lo que es nuestro trabajo. Sí. Me llama por teléfono Alperovich, ministro de Economía, y como hablaba Alperovich, dice, te tengo que explicar una cosa, y entonces dice, hemos decidido hacer una cosa que se llama pacto social, y nosotros le vamos, para que no haya más problemas, para que los inútiles de los intendentes que no pueden pagar los sueldos y demás, se lo voy a pagar yo. Y como se lo voy a pagar yo, yo voy a controlar todo eso, y yo se los voy a o sea, yo voy a pagar antes y le voy a tener la coparticipación y la voy a manejar yo. ¿Qué opinas? Sí, digo, yo lo único que como cronista y como lo que nos compete a la prensa es reflejar lo que pasa. Y lo único que hice es tomar apuntes de algo que no entendía y traté después de traducirlo y por supuesto, y Alperovich repetir a veces y me decía, ¿y qué opinas? ¿Que esto sirve o no sirve? A lo cual yo no podía decir absolutamente nada, así que... Era muy radical, todavía tenía miedo a lo que decía la prensa, entonces... Puede ser, pero si era de tu autoría, te lo robó porque nunca le dijo Cito tal cosa. En aquel momento, a ver, nosotros tomamos un montón de medidas. Mirá, lo que dijo recién Ricardo, el comportamiento de la legislatura de Díaz Lozano con el gobierno de Bussi fue cuasi perverso. El comportamiento de la legislatura de Topa con el gobierno de Miranda fue muy bueno. Y hablo de dos cosas distintas. En los periodos de transición, en la transición, lo que cuenta Ricardo, en la transición Díaz Lozano con los legisladores crearon una serie de institutos para garantizarse su espacio. ¿Se acuerdan? Crearon la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas lo constituyeron y se repartieron todos los cargos, dejándole al futuro gobierno la imposibilidad de designaciones en sus cargos. E hicieron además un reparto nuevo de lo que era el sistema de coparticipación municipal secundario, donde algunos municipios quedaron muy beneficiados, como en el caso de Trancas en aquel momento. En el caso nuestro, la legislatura de Topa sancionó una ley que le llamaron la Ley Miranda, que fue la que permitió empezar a corregir la situación económico-financiera, que esa sí la hicimos con Malvina Seguí y con José Alperovich en mi casa, donde tomamos decisiones muy duras, que la gente se olvida. Nosotros redujimos el 20% del salario del sector público y lo transformamos en ticket canasta, ¿se acuerdan? Para poder bajar el nivel de aporte. Cheque diferido. Pagamos con cheque diferido, 5 planillas salariales con cheques diferidos, establecimos convenios con los hipermercados, redujimos y aniquilamos el Tribunal de Cuentas de la provincia que le ha dado tanto dolor de cabeza a Antonio Bussi. O sea que son elementos que algún día la historia deberá juzgar los comportamientos de los órganos legislativos en los periodos transicionales, que fueron absolutamente diferentes. Sin esa legislatura, nosotros no hubiéramos podido gobernar durante el año 99-2003. Después no vino la debacle de la Rúa, pero eso ya no, sobre eso no teníamos control. Ricardo, mientras voy separando algunas preguntas, Cito dijo en un momento dado fuego amigo y fuego enemigo. ¿Te parece contestar un poco ese fuego enemigo? No, que lo explique Cito. Si el fuego enemigo es muy fácil, hijo, ha sido muy sencillo. El gobierno de Bussi tuvo a algunas de las cosas que soportar 2 juicios políticos paradigmáticos. El primero contra el ministro Quijano, que ocupó fortísimo tiempo durante la administración, fue un proceso de desgaste muy fuerte del gobierno. ¿Se acuerdan del famoso caso de la carretilla de Roble y todo lo demás? Eso obviamente erosionaba uno de los puntales básicos de la fuerza republicana, que era el esquema de la honestidad. Entonces, la legislatura sirvió de escenario y caja de resonancia de un juicio político muy renombrado. Y luego el juicio político contra Bussi, que Ricardo no se debe recordar, pero en aquel momento era tanta la tensión, porque yo tenía la sensación de que nos iban a intervenir, que cuando vos me contaste, fuimos a tomar un café donde hoy está Casa Pan, en la esquina de la Villa Urquiza, y yo te decía, mirá Ricardo, si son $100.000, tráeme los comprobantes, y con eso lo mostramos y terminemos esta discusión.
y me dijiste, mirá, mi padre no quiere exponerse a nada, no quiere darme esa información, ¿te acuerdas? Y la cosa fue escalando en violencia, y sesionábamos en aquella legislatura con la gendarmería en la puerta, con todos los canales de televisión, con las cosas puestas, y era el epicentro nacional de las declaraciones. Mi discurso en la Comisión de Juicio Político salió propalado por TN en directo. Esto te da dando una idea de que el gobierno sufrió un fortísimo impacto de envenenamiento en su base electoral que se dio en el resultado electoral y que permitió que Campero creciera como creció. Nosotros sacamos más votos que los peronistas. Pero tiene una cosita. Sí. No, no puedo dejar pasar, viejo, esto. No solamente le hicieron juicio político a Quijano, sino que también a Germanó. Me olvidé de Germanó. Y bueno, y después los Pedro Abusi. ¿Qué legislatura buena tuvimos nosotros? O sea, pasó de todo la legislatura. Es más, en ese momento había un fiscal muy conocido español que se llamaba el juez Garzón. Y él creo que incluso vino a Tucumán. No sé si vino, pero hizo declaraciones. Hizo declaraciones. Y fueron legisladores a España, financiados con el erario público, a recabar información de Garzón, se entrevistaron con él. Fue una legislatura tremenda que por suerte Raúl Topa pudo dominar o conducir, si se quiere. Pero fueron épocas muy duras que nunca se repitieron, nunca más vino tanta virulencia política como aquel entonces. Hubo un hecho particular que en uno de esos informes, un legislador que no voy a nombrar, quiso introducir los elementos del juicio particular de divorcio de José Luis. Sí. Y yo impedí que lo hiciera, porque realmente me parecía que se estaban transponiendo determinados parámetros que a mi juicio no debían ser invadidos. Sí, hermano de Ricardo. Estábamos en un momento, hoy lo podemos contar con cierta perspectiva y objetividad histórica, pero había que estar en aquel momento. Había una fuerte dosis de paranoia, había gente que decía que estaban amenazados para votar en uno u otro sentido, había una profunda desconfianza del propio general respecto del comportamiento que iban a tener sus propios legisladores al momento de la votación. Si se recuerda, se especulaba mucho con el famoso voz, si cómo iban a acompañar o no la votación, si iban a dar los votos, porque la votación fue de expulsión del gobernador, pero no se alcanzaron las mayorías necesarias de los 2/3. Ya hay jóvenes, habría que explicar que vos fue un entendimiento de... Nos y vos. No, este era el vos. Vos era de Luego Aragón, el nos era conocido como Nuevo Orso era el nos. Puede ser, bueno, aparecieron los dos. Bueno, el vos era tan peligroso como el nos. Hay una anécdota que no la voy a contar tampoco de aquel juicio político respecto de la actitud de Jorge. No, es que no se puede, la contemporaneidad nos mata y uno quiere seguir siendo amigo de alguno. Político al fin. Les voy leyendo algunas preguntas de ustedes. En esa época, dice, la prensa nacional hablaba del fenómeno del voto culposo, que no se registraba en las encuestas. Gente que votó a Miranda, pero decía haber votado a Bussi. ¿Hubo este fenómeno, el peso necesario para determinar la elección? No, me parece que no, pero bueno. No, yo creo que al revés, había un voto culposo a Bussi, había mucha gente que no decía que lo votaba a Bussi porque no quería aparecer como asociado al proceso militar, pero que lo votaron. Yo me acuerdo la primera irrupción de Bussi en la elección cuando estaba con Ávila Gallo, nadie lo había votado y apareció con 30 y pico de mil votos. Y vos preguntabas quién lo votó, no. Claro, pero esto venía después ya de haber ganado. Pero no había un voto culposo. A Miranda lo votaron los peronistas, que lo agrupó, y nadie más, ni un voto más sacó por afuera de eso. El fenómeno fue el que dice Ricardo, de que la captación de votos de Campero fue muy importante por encima de cualquier previsión originaria. Ricardo, yo trato de darte más la palabra, me parece que estás más callado. Una de las preguntas, ¿alguna vez le preguntaste a tu papá por qué Fuerza Republicana no logró con sus convencionales en la reforma de la Constitución Provincial que se agregara el balotaje y que entonces sería... No creo que
se haya planteado tal extremo. No. De hecho, no se discutió eso en la convención. Y ¿era elección colegiada antes? Sí. Sí, lo que se hizo fue eliminar el colegio electoral y elección directa. Y además también se unificaron las dos cámaras, que era bicameral Tucumán antes, y además se estableció, creo que en esa constitución, que el 50% del presupuesto provincial tenía que ser dedicado a obra pública. O sea, fue una constitución liberal, con mucho impulso a la producción y a la obra pública. Sí, Pero a lo que va la pregunta un poco, si hubiera incluido el balotaje. nunca estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión. No. Pero ¿cómo lo interpretas? Digo, si hubiera estado esa institución dentro de la Sí, me parece, sí. Bueno, que hubiera sido un salvoconducto. Era totalmente distinto, por supuesto que sí, yendo de segunda vuelta. Claro. Coincides conmigo que Sí, lo que pasa es que el radicalismo hubiera... el radicalismo hubiera sido muy más fácil muy votar. improbable que nosotros ganemos la segunda vuelta. Muy improbable. Ustedes, Diciendo lo contrario. Muy improbable. Bien. Muy improbable. No ganaban, No, porque la gran mayoría eran antiperonistas que habían optado por la opción radical. A ver, yo estuve en la Convención Constituyente del 90 también, como asesor de de mis amigos más queridos, absolutamente indefendibles, que es Pablo Roberto Calvetti, que era Convención Constituyente en aquel momento. Y te digo, estuve presente en todas las sesiones, que fueron prácticamente un ping-pong entre Fuerza Republicana y Calvetti, porque hubo un abandono por parte del peronismo de la Convención Constituyente. El objetivo de Bussi era poder terminar de sancionar la Constitución, para lo cual lo único que quería era que saliera la elección directa, porque había temor de que en una futura elección le pasara lo que le pasó a Chevalla en la elección de Domato. Entonces, ese era su objetivo. Y a cambio de eso, y para legitimar su pretensión, el último día, entre gallo y medianoche, permitió el ingreso en un pacto que yo denuncié públicamente de Carlos Muñoz de la Unión Cívica Radical, que pidió como derecho de pernada para poder sancionar la Constitución la ley de lemas. Y el peronismo se oponía y terminó siendo la gran herramienta que nos ha permitido eternizarnos en el poder. La madre de los acoples. Pero mirá la madre de los acoples. Mirá lo que es la vuelta de la vida. Fue una escena dantesca. Me acuerdo que López Zavalía hablaba en colores y le decían: pero el radicalismo ingresa, legitima la Constitución, pero quiere la ley de lema. Y introdujo este tema que todavía hoy nos persigue. Hoy padecemos. Todavía hoy padecemos, sí. Te piden si podés contar cómo funcionaba ese sistema electoral fraudulento. Si podés precisar. Bueno, la referencia a la elección y a esta idea de fraude que vos has dejado planteada en aquella noche. ¿Y la pregunta cuál es entonces? Si podés describir un poco dónde vos ves que se produjo el fraude. Bueno, hubo denuncias por traslado indebido de urnas, hubo, lo que te conté respecto del correo, que ratifico que sí hubo un corte de luz de más de 2 horas. También estaba Antonio Guerrero en el correo. No, yo sé que lo tenía todo el bolsillo yo, ¿no? Sí estaba. No, estaban los dos conmigo. El Gordo Bate estaba conmigo. Y para contestar la pregunta anterior, sí, yo amo el instituto del balotaje, me parece que es muy idóneo, muy importante. En esa época ni se hablaba de esto, ¿no? Pero hoy claramente es una herramienta muy útil y si hubiera sido en aquel momento, el resultado hubiera sido distinto, claramente. Hay una pregunta que dice que si la afinidad de Dato, que era el presidente de la Corte Suprema y de la Junta Electoral en ese momento, pudo haber, si su afinidad con Ortega pudo haber dificultado aquella elección. Por supuesto que sí. Dato ha sido impugnado por Fuerza Republicana y creo que téngase presente. Había sido fiscal de Estado, había sido un conspicuo dirigente peronista que había transitado por muchos cargos públicos en los gobiernos peronistas y bueno, claramente él influyó en el resultado, que bueno, después fue premiado con una diputación. O
O sea, fíjate que el tipo que controla una elección después es elegido por un partido, muestra claramente que no había sido imparcial. No voy a entrar en polémica, pobre Alfredo. No fue premiado, fue sacado por elevación de la Corte, pero bueno, no importa, es otra historia que la puedo contar larga también. Fue sacado, pero sacado para ser diputado. Mejor ser presidente de la Corte que diputado. Bueno, no sé, habría que preguntar a datos. Cada uno. Ricardo, la elección del 99 significó el comienzo de la era del Carovichista. ¿Qué reflexión te mereces? Sí, bueno, yo dije que... Bueno, el gobierno ese el gobierno de Miranda fue muy tormentoso, se cayó de la Rúa, el gobernador estaba en Buenos Aires, fue un gobierno realmente muy complicado. ¿Y la pregunta? No, que la de Alperovich. Y se inició el proceso peronista que todavía padecemos. De esto hace 22 años, el gobierno, ¿qué opinión tengo? Bueno, el gobierno ha degradado absolutamente todas las instituciones de la provincia. Así que yo espero verdaderamente, y el más profundo de mi alma, que algún día esto se acabe. Que no digo que te haga ganar yo, algún ciudadano más sensato. No le den el voto a Roberto. Hay un acuerdo tácito acá que hemos tenido antes, que lo ha planteado Federico Libertad, que no vamos a hablar del presente, ¿no? No, pero me preguntaba de Arrúa. De Arrúa, del Perón. De Alperovich del pasado. Bueno, pero esa es la pregunta. Yo quiero cometer la falta de qué sé yo, de ser políticamente correcto. Yo soy amigo personal de José Alperovich, lo quiero muchísimo, lamento profundamente la situación en que se encuentra, en las elecciones que él se enfrentó a Mansur. Yo estuve del lado de Mansur, me parecía una locura política la que él hizo. Creo que como todos los individuos tuvo un montón de errores, pero tuvo acierto que lo llevaron a meter en algún momento los 5 diputados de la Nación sobre 5 que se elegían. Así que al menos creo que mi hombría de bien me obliga a rescatar su figura desde mi subjetividad. Correcto. Hay una reflexión que me parece que por ahí vale leerla. Escuchando al señor Terán, dijo que la política es pasión. Bueno, yo en ese momento tenía 13 años y aún sigo sintiendo mucho dolor porque siempre pensé que fue un fraude. Un dolor tan grande porque pienso que la provincia hoy sería diferente. Recuerdo perfectamente ese día. Para mí fue un fraude. Siempre sentiré mucha impotencia. Solo quería decir eso. Es una opinión personal, absolutamente comprensible y entendible. Gobernar no es tan fácil. No es tan fácil. Te salvaste, Ricardo, de estar en el 2001. Te aseguro que no fue un juego de niños. Me hubiera respetado la ley y me hubieran puesto a prueba. Pregunto para Sisto, que viene acá un poco a esto. ¿Vos nunca sospechaste de que hubo un fraude? No, para nada. Yo soy un enamorado del sistema democrático y estoy absolutamente convencido de que al sistema democrático hay que defenderlo y amarlo. Y la costumbre está de que cada vez que se pierde uno denuncia fraude. A mí me ganó Camperito en Yerbabuena y a los 15 minutos reconocí la derrota. Pasa. La gente vota, es sagrado, hay que respetarlo. El aporte más grande que ha hecho Fuerza Republicana a la provincia de Tucumán es el haber encorsetado dentro de un proceso de libertades democráticas y de someterse una y otra vez reiteradamente al sufragio a todo un grupo de gente que en su momento apoyó otro tipo de opciones de elección de gobiernos. A mí me parece muy meritorio y Ricardo sabe que cada vez que termino un comicio, una de mis primeras llamadas es a él para decirle: te felicito, Ricardo, has estado de nuevo dentro de las líderes democráticas, a veces con mayor suerte, a veces con menor suerte. Pero yo siempre respeto a todo aquel que está acá. Estoy harto de que seamos los políticos como los gladiadores, que nos matamos entre nosotros mientras el público de la tribuna está comiendo panchitos y habla mal de nosotros. Tenemos que alguna vez dar un signo de madurez cívica y pasar a ser cada vez más estadista y menos político. Es al menos una pretensión individual. Me queda una preguntita para hacerle a los dos sobre las encuestas. En aquel momento las encuestas las manejaban ustedes, estaban cerradas, las tenían ustedes. Era muy difícil acceder a las encuestas. No era como hoy que están abiertas, que todo el mundo presume las encuestas, que cada uno tiene una encuesta. Curiosamente siempre están arriba el que paga las encuestas, pero bueno, eso en aquel momento
Es decir, cuando Ricardo recuerda que las encuestas le daban más que recordarlo, también lo dijiste, en aquel momento lo declarabas, y hoy, insisto, también dice, me parece que dentro del deterioro institucional que vamos sufriendo también está de las encuestas, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo lo veían ustedes al fenómeno, ¿no? Había dos encuestadores en Tucumán, por no ser la más importante, eran la UZ y Mope. Y en ese momento se... Ahí me lo tenía yo. Ahí me era nuestro encuestador personal. Y uno tenía conversaciones, por supuesto, y tenía la sensación de que íbamos muy bien. Y se hacía bocas de urna. Y la boca de urna era muy rigurosa en todas partes del país. Se prohibieron. Sí, por este caso, por Tucumán. Por Tucumán, en el caso de Tucumán, hizo que por ley del Congreso de la Nación se prohíban las bocas de urna. Yo era diputado en ese momento. Y bueno, estábamos convencidos que ganábamos. Habíamos hecho una gestión, si bien complicada, tormentosa, habíamos hecho una gestión buena y teníamos el acompañamiento de la gente. Yo, la verdad que siempre voy a sentir, en el momento aquel lo sufrí mucho, lo viví con mucha angustia, yo siempre voy a sentir que hubo un fraude, que así como le robaron a mi padre en el 91 con la gobernación Ortega, que como dije, para nosotros fue fraudulenta, entiendo claramente que la del 99 también fue fraudulenta. Y qué lástima, ¿no? Porque se hubiera ahorrado, como decía el oyente, se hubiera ahorrado muchos problemas Tucumán. Creo que nació mal el proceso periodista, nació mal. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Pienso decididamente distinta, pero para volver al tema de las encuestas, yo tuve una primera aproximación a la encuesta cuando fui candidato a intendente por la UCD contra la Fuerza Republicana y contra el peronismo. Iba solito contra todo el mundo. Junto con los dos, porque vos querés que voten por cualquiera, con la tijera. Entonces, en ese momento sale una encuesta en el diario La Gaceta publicada por Julio Aurelio. Y yo salía con el 1,5% de los votos. Entonces me voy al Hotel del Jardín, me siento con Julio Aurelio y le digo, Julio, discúlpeme, me está dando el 1,5% de los votos. Yo no puedo tener el 1,5%, estoy viendo que hay otro fenómeno. De hecho, metí 40.000 votos en esa elección. Y me dice, Julio, ¿quién me paga la encuesta? El peronismo. Y entonces dijo, al peronismo no le conviene que usted crezca, listo. Asunto concluido. Desde ese minuto me convertí en un no creyente de las encuestas. Julio Miranda, a la inversa, era un fanático de las encuestas. Y lo contrató en ese momento a Pepe Albistur, y Pepe Albistur lo contrató a Hugo Aime. Y Hugo Aime es el que me vino con esta encuesta que daba perdidoso. Lo grave es que pagando nosotros las encuestas me daba perdidoso. Me dio... No se difundían públicamente. Bajo ningún concepto. Bajo 7 llaves, porque las encuestas te podían marcar un resultado electoral. Por eso tratábamos de no difundirlo, inclusive la ley prohíbe unas horas antes de la elección la publicación de encuestas porque son un indicativo. Ahora, realmente el fenómeno del sublema es un fenómeno que las encuestas no podían apresar. Y aún hoy no pueden apresar. El peronismo gana muchas de esas elecciones gracias al sistema de acoples. Este encuentro, lo vamos cerrando, está hecho en homenaje a los 40 años de democracia. Y me parece que debe ser interesante que aprendamos de la historia, aprendamos de lo vivido, y entonces como cierre les pediría una reflexión a ustedes, ¿qué les deja esto? ¿Qué aprendizaje tenemos que sacar de esta experiencia, de esta elección? Y que le dejamos a jóvenes que ya están acá, esto que al principio no lo veíamos. Mis hijas están. Y la hija de Ricardo. Ahí también algunos. Los viejos de la plaza que todavía queremos saber cómo reflexionar sobre esto. No sé si todos La única reflexión que la democracia es un sistema, como todo, falible, pero es el mejor sistema de dirimir los conflictos sociales. Apostemos fuertemente a la democracia, aprendamos a ganar y a perder, está dentro del marco de posibilidades. Y le decía al principio de la reunión off the record a Federico que mi generación, yo he participado en todas las elecciones del 83 a la fecha. Esta es la primera vez que no voy a ser candidato.
Se ve que me están queriendo jubilar ya. Le decía a Federico que el aporte que mi generación hizo a las generaciones futuras es el de haber creado un sistema de libertades donde se consolidó un sistema de selección de autoridades. Tenemos que cuidarlo mucho. Y nos quedaron un montón de asignaturas pendientes que son las que ustedes van a tener que hacer, particularmente la recuperación de los niveles de pobreza que todavía hoy en la Argentina son indignantes. Sí, yo, la verdad que fue un golpe durísimo, durísimo. Lo que dice Sisto respecto a los acoples, yo tengo otra visión, para mí son fraudulentos. Financiados espuriamente, se produce una gran confusión en el cuarto oscuro, y eso agregado que hay muchos traslados de votos, hay mucha plata en juego, se compran los votos con plata en efectivo, se dan bolsos de mercadería, se amenazan a los ciudadanos. De hecho, el sistema de gobierno actual le da planes sociales a los pobres, contratos a los de clase media y negocios a los de clase alta. De tal modo que esto es un esquema, estoy seguro que es un esquema ideado por Asperovich, de tal modo que atraviesa todo el no reivindico social, yo la autoría ahí. todo el plano social, generando este sistema tan confuso y tan repudiado, ¿no? Porque no solamente aquí se repudia internacionalmente. Nadie puede creer que tenemos un sistema así. Encima, con el agravante que la Constitución de la provincia de Tucumán, sancionada por el peronismo, tiene el voto electrónico. Así que el peronismo no quiere poner voto electrónico porque hay garantía de transparencia. Entonces, no les conviene, claramente, si ellos hacen favor. ¿Para qué quieren un sistema transparente? Así que pasa por ahí la cosa. Creo que todavía nos debemos mucho de democracia a los tucumanos. Estamos en la cola de la Argentina, pero lejos, lejos de la cola. Creo que estamos compitiendo con Formosa, con Chaco, cuando esta es una provincia que podría tener todo, bueno, que tiene todo, que a poco que se la conduzca correctamente, florece, porque es así Tucumán. Bueno, creo que hay mucho para hacer todavía. Por supuesto que eliminar la trampa, el manejo de dineros públicos para lograr favores partidarios y, bueno, y respetar la voluntad popular. Aquí en Tucumán no se respeta hace mucho tiempo. Está en campaña. Parecer político, no me has contestado la pregunta. ¿Qué te dejó este 1999, esa elección? ¿O qué le deja? ¿De qué tenemos que aprender de eso? Lo dije, la necesidad de transparencia. Parezco periodista, no te escuché. No, la necesidad de transparencia. Esa elección fue totalmente oscura, como todas las elecciones que sucedieron. Porque se mete el Estado en el medio de el erario público en el medio de la voluntad popular. Y así se deforma, se desfigura, se transforma lo que quiere la gente. A favor de un sector que se ha transformado en una oligarquía estatal que no quiere dejar el Estado, que se beneficia permanentemente con eso, y que está dispuesto a quedarse a como dé lugar, porque eso es el peronismo, a como dé lugar, no importa instituciones de naturaleza. Esa es la reflexión que tengo, que hace falta mucho más democracia, con instituciones mucho más fuertes que aseguren transparencia. Cuando tengamos transparencia, Tucumán sola va a salir adelante. Bueno, me quedo un poco con la reflexión de Sisto, que vivió uno de sus momentos más importantes de su vida, y Ricardo, que vivió uno de los momentos más difíciles o más angustiosos de la suya. Parte de nuestra democracia, de esta vida política que ellos han decidido ejercer. Así como Sisto reivindica lo que la generación está dejando a las generaciones que vienen y este ejercicio de libertad, yo siento que también muchas de las cosas que ha descrito Ricardo estamos en deuda y tal vez no es, le decía Sisto, Elise Interi estaba haciendo referencia a Sisto, yo siento que nuestros padres nos han dejado un país un poquito mejor que el que nosotros tal vez le estemos dejando a nuestros hijos.
reivindico y me parece muy interesante lo que se ha logrado acá, algo que está deteriorado, porque es como marcados deterioros institucionales, han dicho tanto Sisto como Ricardo. A mí me asusta el deterioro de la palabra, a mí me asusta el deterioro de la verdad, que son herramientas con las que trabajamos a diario, minuto a minuto, en la vida periodística. Y me parece que esto, que ha planteado Federalismo y Libertad, es muy interesante. Debates que no existen en nuestra Argentina, porque no se escuchan, debates que no están porque no se respeta al prójimo, porque no se respetan entre los propios dirigentes, y acá sí se ha dado, acá sí ha estado, y sin duda que hay una división, uno ha vivido un momento tal vez de los mejores y otro no, así que nada, me parece importante que rescatemos de acá y nos vayamos de acá con el valor que significa debatir y quedarnos con ideas para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.